Muy bien, bienvenidos una tarde más a una de estas charlas y debates que organizamos desde el Instituto Juan de Mariana. Hoy el formato va a ser el de debate y el motivo que nos convoca aquí es que se cumplen exactamente 100 años de la marcha sobre Roma y a partir de ahí pues hemos pensado que sería una buena idea para hablar de fascismo y para ver qué hay del fascismo en la actualidad. Y vamos a ser tres, bueno, aparte de mí, que yo voy a estar un poco conduciendo el debate, iban a ser tres personas. Finalmente, pues Cristina Casabón no ha podido venir a última hora, con lo cual nos acompaña Roberto Vaquero. Roberto es historiador, licenciado en Historia, y es autor, tiene un canal de YouTube muy exitoso. Y es miembro del Frente Obrero. Digamos que no comparte muchas de las ideas que promovemos desde el Instituto Juan de Mariana, pero bueno, eso quizá cambie en un futuro. Espero que no sea por cambio del Juan de Mariana, también lo digo. Y también contamos con nosotros, con Juan Pina, que no eres director, eres vicepresidente, ¿no? No, secretario. Secretario general de Fundalib, aparte de un montón de cosas que ha sido y sigue siendo, y es autor de varios libros, y entre ellos, o sea, de algún libro, y entre ellos Adiós al Estado-Nación, editado por Unión Editorial, que graciosamente nos ha traído y que a lo mejor sale a colación del tema de hoy. Así que nada, para hablar de este tema, creo que, bueno, muchas gracias también a los que habéis venido físicamente aquí, a la Universidad Francisco Marroquín, que sois un montón, y gracias a los que nos seguís desde casa. Para hablar de este asunto, lo primero, entiendo yo que sería definirlo, ¿no? Definir qué es el fascismo. Así que, Roberto, voy a pedirte que abras el melón. Bueno, yo en primer lugar, a la hora de entender la definición de fascismo, creo que hay que valorar que hay varias definiciones, pero el problema actualmente, yo voy a dar la mía ahora, obviamente, pero creo que el problema, más que haya más de una definición, es que hay mucha gente que ha eliminado las definiciones. Es decir, ahora mismo vemos que hay grupos políticos, incluyendo algunos que están en el gobierno, para los que el fascismo es todo lo que ellos no digan. Todo lo que va en contra de lo que yo considero que es el pensamiento único que se está construyendo ahora y que viene sobre todo de Estados Unidos. Entonces, el problema con el fascismo es que se ha desdibujado, porque si todo es fascismo, nada es fascismo. Y creo que es un problema que ha participado en crear sectores muy diversos, incluso muy antitéticos en teoría. Yo parto de la definición marxista, de que es la dominación autoritaria de la burguesía, la dominación terrorista del gran capital, aunque siga existiendo la alienación, creo que es el terror el instrumento principal, y creo que los fascistas son los partidarios de ese sistema. Aunque yo no soy una persona muy cerrada en ese sentido, por los estudios que he realizado y que sigo realizando, por lo cual sí que entiendo que puede haber una definición histórica, no ya solo como fenómeno de época, que a mí esa definición no me gusta, sino como que tiene una serie de características y que hay grupos que se pueden adscribir a esas características o no. O sea, no es la que yo suelo utilizar, pero bueno, por el trabajo y los estudios que he realizado, sí he trabajado también con ese tipo de definiciones, que no me parecen tan correctas como la primera, pero aún así creo que pueden tener validez a la hora de interpretar o a la hora de plantear determinados debates sobre qué es el fascismo. No me gusta, como he dicho, la que lo define como un fenómeno de época. Y lo que no me gusta, desde luego, es la definición actual, en la cual yo, por ejemplo, para ciertos sectores soy fascista. Constantemente. De hecho, cuando hice el debate con Radio, por ejemplo, una de las cosas que más me lincharon fue prácticamente por blanquear el fascismo. Y yo decía, no puede ser fascista, no. Y hay gente que no lo comprende, ¿no? Y creo que eso que ahora se está imponiendo y que es lo mayoritario, considero, creo que es un problema para la sociedad, que las nuevas generaciones se desarrollen en un contexto en que la gente piensa que el fascismo es cualquier cosa que vaya en contra de la línea que nos marca. La verdad es que, como tú decías, si el fascismo lo es todo, pues al final nada es fascismo. El fascismo ya no existe porque no tiene entidad propia. Yo creo que, a ver, estrictamente hablando, no hay fascismo antes de la Primera Guerra Mundial, y la plasmación del fascismo fue distinta en según qué países. Es verdad que desde el punto de vista doctrinal,
pues no tiene detrás una doctrina, digamos, pensada durante generaciones con grandes pensadores que van haciendo aportaciones. Es decir, todo eso suma para que sea más difícil hacer una definición del fascismo, digamos, doctrinal, como sí se podría hacer del liberalismo, que es amplísimo, y hay liberales que son muy distintos unos de otros, pero sí se puede hacer más o menos una exposición suficiente, ¿no?, para el debate de lo que es el liberalismo, de lo que es el comunismo también, y específicamente el marxismo es más fácil porque hay un origen muy específico, ¿no?, de lo que es el marxismo, que es Carlos Marx. Y sin embargo, como digo, eso en el caso del fascismo no ocurre y es más difícil definirlo. Juan. Bueno, creo que vamos a discrepar mucho a lo largo de la tarde de hoy, Roberto, pero y es que verdaderamente si todo es fascismo, nada es fascismo, en eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero yo sobre todo señalaría que ha sido la izquierda política o una parte de la izquierda política la que durante muchas décadas ha llamado fascismo a cualquier cosa que no fuera izquierda. Entonces era fascismo desde el PSOE hasta Alianza Popular, pasando por Estados Unidos o por el gobierno de Israel, todo era fascismo. Y claro, a mí muchas veces, pues creo que como muchos de los que podamos estar aquí, seguramente los amigos del Juan de Mariana puedan coincidir con ello, nos ha dolido, pero más que dolernos, yo creo que nos ha chocado el que incluso a los liberales clásicos o liberales libertarios, como es mi caso, pues se nos haya adjudicado esa etiqueta que realmente es la más antitética que pueda existir a lo que representamos, ¿no? Entonces yo diría que no sé si es la izquierda que tú representas, probablemente no, o es la otra izquierda que suele llamar indefinida o algo por el estilo, que algunos pensadores llaman indefinida, estoy pensando en la mesilla y demás, sería la que durante mucho tiempo ha llamado fascismo prácticamente cualquier cosa. Pero yo creo que el fascismo sí puede ser definido, bueno, como cualquier definición siempre puede ser muy mejorable, ¿no? Yo creo que el fascismo sobre todo es una de las muchas ramas del colectivismo. E incluso me atrevería a decir, y a lo mejor alguien se enfada, no quiero enfadar a nadie, pero yo me atrevería a decir que el fascismo es una de las muchas formas de socialismo. Es decir, es un socialismo no marxista, claramente. Entonces vamos a dar a dos de manera. No. ¿Cuál es? Pues mira, este me lo quedo yo. Y este para Juan. ¿Y Roberto? Es que no llega. Dame un minuto. Venga, baja eso.
Juanlu, sí, se oye, ¿verdad? Vale. Hola, hola, hola. Creo que esto no va. ¿El de Juan va? Sí, Vale. Bueno, perdón por la interrupción, pero hemos tenido que cortar por una cuestión técnica. Pero estaba hablando Juan y estaba diciendo que el fascismo, bueno, forma parte de una tradición más amplia que podríamos llamar colectivismo. ¿Por qué decías eso? Sí, yo lo que estaba diciendo es que efectivamente no se puede llamar fascismo a todo, como se viene haciendo desde hace demasiado tiempo, porque entonces si todo es fascismo, no es fascismo. En eso coincido con Roberto. También señalar nuevamente pues que ese error de llamarle fascismo a casi cualquier cosa, sobre todo ha venido de la izquierda o de la izquierda indefinida en muchas décadas, pero sin embargo yo creo que sí que existe la posibilidad de definir el fascismo. Entonces, mi definición humilde de lo que es el fascismo es una de las ramas del colectivismo. Y para mí el colectivismo, que prácticamente es sinónimo de socialismo, es justamente lo contrario a lo que la evolución liberal desde la Ilustración y a lo largo de todo, sobre todo del siglo XIX, estaba consiguiendo, que era la liberación del individuo, la emancipación del individuo en la sociedad. Y bueno, pues surgen muchos tipos de socialismo. Hay socialismos marxistas y socialismos no marxistas. Hay socialismos democráticos moderados, tanto de centro izquierda como de centro derecha, porque tenemos la socialdemocracia en el centro izquierda, pero tenemos también el distributismo, por ejemplo, de Chesterton, en la democracia cristiana, como una especie de socialismo de centro derecha. Y luego hay socialismos de derecha y de izquierda autoritarios. Y entre estos últimos, pues está, en mi opinión, el comunismo, por un lado, pero también está el fascismo en el otro extremo. Al final, como tantos autores han señalado, desde Hannah Arendt hasta Ayn Rand, pasando por Mises y por tantos otros, Popper incluso, pues lo que vemos es que los autoritarismos colectivistas con estética de izquierdas o con estética de derechas son extraordinariamente parecidos. Entonces, al final, las raíces del fascismo son indisociables del fenómeno socialista que viene del siglo anterior. Al final, el propio Mussolini es un exsocialista, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que de ahí lo que tenemos al final, la izquierda ha sido muy hábil los últimos 75 años quizá en hacernos plasmar las ideologías políticas en un dial, en un simple dial que va de extrema izquierda a extrema derecha pasando por el centro. Y todo se tiene que situar ahí. En esa escala, los liberales y los libertarios quedamos muy mal situados normalmente porque aparecemos en determinados puntos dependiendo del tema de que se trate, pero no es una escala que nos pueda servir para definirnos. Es mucho más útil plasmar las ideologías en un mapa, como por ejemplo el mapa de Nolan. Por lo menos ya es un plano, ya no es una escala. Y ahí, en el mapa de Nolan, pues ¿qué encontramos? En el vértice superior estamos los liberales, libertarios, todas las familias del individualismo político, los agoristas, los ANCAPs, todas las familias, ¿no? Los minarquistas objetivistas también, etcétera, estaríamos en torno al vértice superior. Luego tienes en el centro pues la derecha moderada, la izquierda moderada, dentro del paradigma democrático actual, y abajo en el vértice contrario es que coinciden, es que están en el mismo punto comunistas y fascistas. Dentro de esta indefinición un poco del uso de este uso indefinido del fascismo, de que todo es fascismo, normalmente la palabra fascista se utiliza desde la izquierda hacia la derecha, aunque también hacia gente de izquierdas, ¿no? Y como todo es igual, entonces ya se rompen las diferencias que las hay entre el fascismo y, por ejemplo, una derecha conservadora o incluso una derecha radical autoritaria. ¿Eso tiene importancia o hacer ese tipo de distinciones realmente relevante? Quizá en un momento en el que estamos viendo ahora como hay una nueva derecha identitaria, pues quizás sea un momento pertinente. Yo me gustaría hablar de cosas que ha dicho. Si no, bueno, sí, claro, por supuesto. No pasa nada. Que me apetece bastante. Hay cosas que me dejan perplejo de que
respeto absoluto, o sea, desde el respeto absoluto. Sobre la definición e indefinición, a mí me parece algo muy erróneo usar, por intentar mezclar a Gustavo Bueno con el marxismo, me parece demencial, pero a la hora de aplicarlo... Un segundo, sí, pero... Si tú lo dices, también te podrás pasar cosas suyas que no me parecen muy marxistas. Lo llama marxismo filosófico, creo. Materialismo, no marxismo. Bueno, es diferente. Bueno, es cualitativamente diferente. Pero bueno, la cuestión es sobre la izquierda y la derecha. O sea, es que esa dicotomía es burguesa de por sí. O sea, es una cosa que surge cuando la Revolución Francesa y no significa lo mismo en la época de la Revolución Francesa que posteriormente. Sobre y la gente pues dice, oh, esto es el marxismo, y a través de eso hacen un espantapájaros a los demás. Y es una cosa que creo que hay que dejar clara y que siempre que se me da la oportunidad, yo no saco nunca el tema, pero si me lo sacáis, yo me encanta poder precisarlo y creo que es una gran oportunidad. Y ahora, volviendo al tema, me hace gracia, ¿no? Es que Mussolini era ex-socialista, sí, y escoltado de Jiménez Los Santos, y yo no veo que ninguna charla liberal le está delantando de bolchevique. Él es un bolchevique, no pasa. Es curioso, cuando va para casa, bien, cuando no va para casa, mal. Y yo es una cosa que siempre la he visto y me ha hecho gracia, o sea, yo me río, porque digo, esta gente cómo se maneja, pero me parece injusto, porque Mussolini precisamente lo que hace es intentar crear algo, en contraposición absoluta. Y si por ejemplo leemos a Ramiro Ledesma o a Primo de Rivera, que ellos son fascistas, pero ellos intentan definir el fascismo. Y ellos no son fascistas porque ellos, según ellos, para mí sí lo son, porque en España hay una serie de características específicas que lo impiden y el fascismo sí que es un fenómeno de época para ellos, ¿no? Pero a mí lo que me parece especialmente mal es ese intento de aglutinar todo el fascismo, el comunismo, y vosotros de repente estáis en un altar, que todo son flores, todo es fantástico, y claro, eso es peligroso porque luego pasan cosas como la de Chile, que es una dictadura terrible, pero sin embargo se aplican medidas y hay gente ahí desarrollando cosas que, no sé, que a lo mejor son bastante liberales o que son bastante cercanos, o lo que pasó con Thatcher en Reino Unido, es decir, es difícil definir las cosas solo por la leyenda negra que tienen. Yo creo que hay que abrir un poquito más y a la hora de definir el fascismo hay que definir el fascismo en sí y no intentar hacer aglutinamientos extraños que lo único que hacen es justo, precisamente lo que hace esa izquierda, que es desvirtuar. Y ya acabo, y esto ya, ahí que aquí sí vas a saltar ya, pero quiero decir una cosa, precisamente lo que os diferencia a los liberales de esa izquierda es lo económico, ¿no? Que tenéis posiciones en lo económico que son muy diferentes, yo lo admito. Pero lo que para mí es peor de esa izquierda, o sea, lo que es lo peor de lo peor de lo peor, es justo lo social, que es en lo que tenéis muchísimo de acuerdo, por lo menos muchos, en lo social, y que defendéis el individualismo, ese derecho individual por encima, ese tipo de cosas, ellos las defienden. Es decir, para mí lo peor que tiene esa izquierda precisamente viene de fusión de las ideas, que en gran parte, no en lo económico, pero en gran parte, por lo menos en lo social, en el individuo, etcétera, defendéis vosotros. Entonces, claro, intentar colgarnos el muerto a los comunistas es injusto. ¿Por qué? Porque además los comunistas, los de verdad, o por lo menos los que tienen una posición, por no usarlo de verdad, una posición más de clase, o de clase, por así decirlo, o más tradicional, a lo mejor desde vuestro punto de vista, no desde el mío, es que somos fascistas, literalmente. O sea, es que yo ahora mismo abro lo que sea, pongo Roberto Vaquero F, me llama más gente fascista a mí que a todos vosotros juntos. Entonces eso de que no, es que solo pasa con la derecha radical y... No, o sea, no es verdad. O sea, a nosotros nos pasa igual que a cualquier... Mientras más grandes seamos, más nos pasará. Entonces solo quería decirlo, porque había un par de cosas que... Mira, a mí me gustaría... se está grabando con la cámara. Así, como queráis. Bueno, me gustaría leerte dos cositas muy sencillas. Benito Mussolini, 1919. Queremos una fiscalidad extraordinaria de carácter progresivo sobre el capital que represente una auténtica expropiación parcial de toda la riqueza. El ciudadano en el Estado fascista ya no es un individuo egoísta que tiene
antisocial de rebelarse contra cualquier ley de la colectividad con mayúsculas. El Estado fascista dirige y controla a los empresarios, ya sea en nuestra pesca o en nuestra industria. El Estado es dueño de las empresas y se encarga del transporte. También lo son muchas de las fábricas. Lo llamamos intervención estatal. Si algo no funciona, el Estado interviene. Los capitalistas harán lo que se les diga hasta el final. No tienen opción y no podrán oponer resistencia. El capital no es Dios, solo es un medio para conseguir un fin. 3/4 partes de la economía italiana están en manos del Estado. El fascismo concibe al Estado como un absoluto, en comparación con el cual todos los individuos o grupos son relativos, solo para ser concebidos en su relación con el Estado. Y bueno, por último dice, el liberalismo negó el Estado en beneficio del individuo particular y el fascismo reafirma al Estado como la verdadera realidad del individuo. Nosotros, bueno, esto ya es, en la última entrevista que concedió poco tiempo antes de que le capturaran y le ejecutaran, que se suele conocer como el testamento de Mussolini, en 1945 ya, dice: nosotros luchamos por imponer una mayor justicia social, los demás luchan por mantener los privilegios de clase. Somos naciones proletarias que se levantan contra los plutócratas. A ver, si todo esto no es 95% similar al discurso de la izquierda, no sé si definida o indefinida o medio pensionista, de los últimos 100 años, ya me dirás a qué se parece, porque a lo que no se parece es al liberalismo. Adelante. Yo, dos cosas. Sabría contestar después. La primera, todos los liberales sois iguales, ¿eh? Todos. Bueno, O sea, y voy a decir por los qué. comunistas Voy a decir te por qué. cuento. Voy a decir por qué sois iguales. Yo pregunté, ¿de qué va a ir la charla? Y me dijeron, esto va a ser una conversación así, jijijaja. Pero va a ser algún tema, hay que prepararse algo, por si me puedo llevar cosas y tal. Y me dijeron, no hay que llevarse nada. Sois todos igual de camposos. Pero, es un tío de recursos, así que no te preocupes. De hecho, lo que has leído me viene como anillo al dedo, fíjate. En primer lugar, te preguntaría que qué más has leído de Mussolini, porque tiene bastantes más cosas, o de otros jerarcas, hablando precisamente de estas cuestiones, y no solo cosas concretitas. Pero de todas maneras, sobre lo que has dicho, me viene como anillo al dedo. Porque en primer lugar, a la hora de leer extractos, hay que comprender lo que hay alrededor. Y hay que tener en cuenta que para los fascistas, ellos, cuando hablan de lo de la lucha de clases, etc., ellos hablan de la clase nacional, en el sentido de que solo hay una. Y cuando, por ejemplo, tú lees, ya no solo de Italia, sino de aquí de España, ¿no? Lees sobre el nacionalsindicalismo, por ejemplo, y ellos hablan de la visión del sindicato, etcétera, de cómo se tienen que hacer las cosas, ellos lo que hablan, es que es así, es decir, por un lado está el gobierno, por otro lado está el empresariado, y en Italia igual, porque lo copiaron de allí, y por otro lado están los obreros, muy bien. Cuando hay una discusión entre, o una diferenciación entre unos, otros, lo que sea, el que media es el Estado. Pero es que ese Estado, que de hecho podemos ver la red clientelar de empresarios, de quiénes eran los jerarcas fascistas, de qué posición tenían, pues lo podemos haber sacado. De hecho, es que yo he escrito un libro hace poco, lo voy a publicar, que si hubiera sabido me lo hubiera traído y te hubiera traído todas las fuentes, que de hecho luego te las voy a enviar. Pero, ¿quiénes son ese Estado? O sea, ese Estado que ellos hablan que es la clase nacional, ¿quiénes son? Los de siempre. Es decir, el jefe de Estado en la Italia de Mussolini no era Mussolini. No, claro, era el rey. Ah, era el rey, que era el que estaba ya de antes. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Es Esto decir, es anecdótico. dominaba, sí. anecdótico. La oligarquía que le lleva al poder A ver, es anecdótico, el claro. 22... Y que estén los mismos en el poder, exactamente los mismos, sí, claro, él quemó ahí. No, esto es la deuda, no vamos a pagar al gran capital. Claro, no quiere pagar al gran capital, ¿sabes por qué? Porque son nacionalistas y es de fuera. Pero él está al servicio del capital italiano, que es el que le mantuvo. Y te digo otra cosa, ¿cuáles fueron los motivos por el que los jerarcas fascistas deponen a Mussolini y tiene que venir Hitler a ponerlo otra vez en el poder? Porque en vez de venderse al capital y a los oligarcas italianos, se vendió a los alemanes y dijeron, ¿cómo? Esto se ha acabado. Y cuando le quitaron, le volvieron a poner. Y luego ya, pues ya sabéis que acabó colgado de una cuerda. Mira, yo creo que es bastante evidente que tanto en el caso del fascismo en Italia, como del movimiento legionario rumano, como también del nacionalsocialismo alemán, primero, durante los años que consiguen gobernar, van dando pasos hacia una nacionalización de la economía muy fuerte. No lo consiguen completar porque se meten en su espiral belicista. Durante la época de guerra,
todavía lo van haciendo más, lo que pasa es que es verdad que necesitan el apoyo económico de algunos empresarios, millonarios, etcétera, y ahí tengo yo una crítica respecto de una parte del empresariado y del centro derecha, si lo quieres llamar así, incluso de algunos liberales, afortunadamente no de todos. Hay que recordar que gente tan magnífica como Hayek o como nuestro Salvador de Madariaga y otros tantos terminaron en el exilio por culpa del fascismo, no por culpa del comunismo, pero bueno. Pero sí que es verdad que hay algunos empresarios, incluso algunos pseudoliberales, que en un momento determinado apoyan el fascismo porque piensan que es una manera de contener al comunismo. Después la mayoría se arrepienten, porque es un error inmenso. Error que algunos podrían estar, salvando todas las distancias del mundo, repitiendo en el contexto actual. Y podemos hablar quizá de eso más tarde, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que durante la época ya de guerra todavía se aceleran más los procesos de nacionalización económica, y todos los planes y el programa de largo plazo que tienen para cuando gobernaran en tiempo de paz, prácticamente, o sea, yo estoy convencido de que si la Italia fascista y la Alemania nacionalsocialista, y me gusta decir nacionalsocialista porque es lo que era, hubieran ganado la guerra o hubieran por lo menos terminado manteniendo el poder en sus respectivos países, en 1950 habrían tenido regímenes no muy diferentes, no sé si al soviético o al yugoslavo o algo parecido, pero no muy diferentes. La propiedad privada habría casi desaparecido en muy gran medida, sí, no me mires así, Roberto. Yo creo que sí, que habría casi desaparecido. No defienden la propiedad privada. No defienden la gran propiedad privada extranjera, pero ellos la propiedad privada dentro del régimen. Incluso la nacional. Te acabo de leer, Mussolini está orgulloso de que 3/4 partes de la propiedad pertenezcan al Estado, que las industrias sean todas del Estado. Lo que toleraban ellos, hasta ese momento, habría que haber visto la evolución en las décadas sucesivas. Yo creo que habría sido cada vez peor, pero hasta ese momento toleraban la pequeña propiedad, pues no sé, de un bar o de tener la propiedad de tu casa, como mucho, ¿no? Os tengo que parar un momento porque no quería dedicar tanto tiempo a la definición de fascismo. En realidad quería hablar de ello para un poco para saber de qué estamos hablando cuando vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver más con el presente. Yo he seguido, o sea, es muy difícil definir el fascismo y de hecho, bueno, aquí están las diferencias que habéis tenido vosotros en este debate, incluso un gran experto como es Stanley Page se ve obligado a definirlo como tres grandes negaciones, 4 puntos ideológicos, 5 o 6 elementos del estilo, pero algunos de esos elementos están presentes y quizás no sean exclusivamente fascistas, pero sí son muy propios y muy característicos de él, ¿no? Como por ejemplo esta idea de esta exaltación de la juventud y esta idea de la juventud transformadora que va a acabar con un mundo conservador, antiguo, que ya no vale. Es decir, esto son ideas que, como llamamos fascismo a todo, menos lo que realmente es fascista y sigue entre nosotros, pues no decimos que es fascismo, pero sí es verdad que, sin ser algo propio ni exclusivo, está muy identificado con el fascismo. ¿Vosotros lo veis así o no? A ver, yo creo que tanto en el fascismo, mira, es un muy buen ejemplo lo que comentas, porque tanto en el fascismo y en el nacionalsocialismo como en el comunismo encuentras una escuela, por llamarlo de alguna manera, estética o un movimiento estético hiper... Es que es prácticamente idéntico, la gran arquitectura. La gran arquitectura nacionalsocialista se parecen un montón, en la cinematografía también hay ejemplos similares, y sí, hay una exaltación al cuerpo humano, a la virilidad, a la juventud, que es casi narcisista de alguna manera, o bastante preocupante. Eso está todo en el propio Paine. Bueno, es simplemente una anécdota, no va más allá, ¿no? Pero él nos recuerda
que en 1924 la Italia fascista es el primer país que reconoce a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que no solo eso, sino que le invita como país principal a la Bienale de Venecia para que presente precisamente toda su cultura y todo ese movimiento artístico, estilístico que representaba el movimiento soviético en Rusia, ¿no? Promovió en la Unión Soviética muchos años antes, más de una década, antes de que existiera la Alemania fascista. La Alemania nacionalsocialista y que Italia también, porque son posteriores. Son experiencias que son posteriores en el tiempo. Entonces, el ejemplo este que has puesto de, no, es que es el primer país que reconoció, bueno, vamos a hablar de lo que han reconocido los países capitalistas en todos los sitios, o cómo le bailaban el agua a Hitler, por ejemplo, en las Olimpiadas, mientras Stalin estaba montando Olimpiadas Obreras. Entonces, bueno, creo que en esa comparativa salís claramente perdiendo. Sobre lo de la cultura física, la virilidad, todas estas cosas, desde el respeto, me ha parecido estar viendo la sexta en un momento. Digo, joder, ahora hacer deporte ya es un crimen. Y creo que precisamente eso es algo que es una pena. O sea, no creo que sea una cosa de fascistas. Es decir, que ellos hacían culto al cuerpo y demás. Es verdad. O sea, no, eso es innegable. Pero que eso no es una cosa de ellos. También respiraban, y eso lo hace que todos los que respiran sean fascistas. Creo que estamos yendo a generalizaciones. No, pero ya he dicho que no es exclusivo de ellos, ni mucho menos. Pero es que no y es nada además exclusivo. estaba vinculado a un culto a la violencia. No ya esta idea de romper con todo lo establecido y con... Claro, la juventud siempre está menos contaminada, ¿no? De la sociedad que tú quieres romper y se ve como una especie de depósito y de medio, ¿no? Para crear una sociedad nueva, sino que también estaba ligado a un cierto culto a la violencia que existía y que, sin embargo, yo no veo en los partidos actuales, yo no veo un partido actual que haga una apología doctrinal o estética a la violencia. Si lo hay, realmente es muy minoritario. Bueno, yo no digo a la violencia del Estado, que por supuesto que sí. Yo digo a la violencia social desde organizaciones sociales. También. A ver, yo creo que también existe. Pero bueno, la cuestión, que quería decir un par de cosas sobre lo estético. Lo estético, estamos hablando de un periodo histórico en el cual hay una gran competencia. También había campañas en Estados Unidos y también existía el realismo norteamericano, que precisamente le entierran para no tener nada que ver con el soviético, donde empiezan los conflictos. Es decir, es más un fenómeno, eso sí que es un fenómeno de época más que otra cosa. Entonces, que haya similitudes, pues sí, algunas podría haber, pero que son prácticamente iguales, eso no es real. No es real porque el realismo socialista es extremadamente peculiar, extremadamente rígido en algunos aspectos, y precisamente esa rigidez hace que tenga una diferenciación importante, incluso con otros tipos de realismos, ya no solo lo alemán, que yo no consideraría ni que fuera realismo, sino, por ejemplo, con el americano, con el norteamericano. Sobre lo de la juventud quiero decir una cosa, por ejemplo, hay muchos textos para el que quiera acceder a ellos, de Ramiro Ledesma, sobre todo, sobre el papel de la juventud. La juventud para él es el sujeto revolucionario, es igual que para los comunistas es la clase obrera en su conjunto. Me estamos rompiendo todos. Haciendo gasto al liberalismo. Pero igual que los comunistas, por ejemplo, decimos que el sujeto revolucionario es la clase obrera, pues ellos decían que el sujeto revolucionario es la juventud. ¿Por qué? Porque precisamente esa juventud, y a través del nacionalismo, esa exacerbación nacionalista, que eso sí que creo que es una característica del fascismo, ellos consiguen aglutinar como una fuerza como de combate, precisamente porque están en una pugna, ellos hablan de la pugna, una pugna precisamente contra los comunistas, los anarquistas, etcétera, etcétera, en la cual se va a decidir qué es lo que va a pasar aquí en España, ¿no? Pues eso es similar al pensamiento que tienen en Italia o incluso cuando Hitler está ascendiendo en Alemania. Entonces, la cuestión de la juventud es importante. Entonces, por eso, desde el marxismo, cuando se da importancia a la juventud, se habla de la juventud trabajadora, es decir, se pone la coletilla precisamente para diferenciar, porque la juventud no es una clase en sí, es decir, los hijos de Botín también han sido jóvenes, es decir, la juventud no te hace revolucionario per se. Creo que es una tontería y un mantra de la izquierda actual que no tiene sentido ninguno. Para terminar con lo del realismo y los movimientos culturales de aquellos años 20-30, fijaos que un rasgo común, tanto del... No sé si se oye bien o... Es que yo creo que ha dicho que no lo pasemos. ¿Nos lo pasamos o...? Yo creo que sí. Vale. Entonces, ¿este no funciona?
¿Sí? ¿Mejor? Ok, digo, si te fijas en las manifestaciones artísticas y muy especialmente en la arquitectura de aquellos años, lo que encuentras es una anulación total del individuo. Es decir, ves unas escalinatas enormes, unas columnatas gigantescas, unos lobbies, unos halls de los edificios tremendos y después, o sea, como para tratar de minimizar por completo al individuo frente... Y eso es muy, muy característico de aquel movimiento. En cuanto a lo de la juventud, pues sí, yo creo que efectivamente, que nos preguntaba antes José Carlos, si no vemos un movimiento revolucionario, y es verdad que yo en estos momentos sí que veo algunos atisbos, no sé si vestigios o nuevas realidades, de un movimiento que intenta llevar a la juventud hacia la insurrección violenta, incluso en países occidentales. Y ahí, pero bueno, de momento son nada más, no sé, señales o pequeños casos aislados, pero cada vez más, y que no sé a dónde pueden llevar. Es decir, tú has definido antes a lo que llamas lógicamente desde tu posición ideológica, la burguesía y tal, como un poco la que sería la clase social o el segmento de la sociedad donde estaría ubicado el liberalismo, el centro derecha, etcétera. Yo te diría una cosa, y es que siendo liberal libertario, yo me asusto de ver cómo algunas otras ramas, por ejemplo, liberal conservadores o simplemente conservadores, hoy en día están derivando o involucionando, a mi juicio, hacia posiciones que en un momento determinado llegan a ser casi insurrectas o llegan a ser casi revolucionarias desde su punto de vista. Nunca habríamos imaginado el centro-derecha liberal conservador desde la Segunda Guerra Mundial siempre había sido un movimiento de gente de orden, ¿no? De gente, por así entenderlo, pues más o menos pacífica, partidaria de las instituciones democráticas, a lo mejor demasiado acomodada en ellas, confortable con el statu quo. Y sin embargo, últimamente estamos viendo desde asaltos al Capitolio hasta asaltos a un ayuntamiento aquí en Murcia hace un año, hasta posiciones en Hungría y en otros países europeos en las que te están diciendo, bueno, es que hay que imponer la visión de la mayoría, y entonces la religión de la mayoría, la tradición de la mayoría, los valores morales de la mayoría, hay que imponérselos a todos. Y eso para mí es un embrión de lo que pueden ser nuevas formas de totalitarismo. Y ojo, las veo en la derecha, las veo también en la izquierda, en determinados segmentos de la izquierda, sobre todo en América Latina, porque en Europa de momento tenemos una izquierda socialdemócrata y tal, pues más o menos civilizada, pacífica, ¿no? Igual que la inmensa mayoría del centro derecha también lo es, pero sin embargo en América Latina hemos tenido unos movimientos de izquierda totalitaria que han ido colonizando país tras país y que están generando, porque todo esto es pendular, al final, pues retroalimentan el que haya también una derecha radicalizada ahora mismo en América Latina, pues bastante peligrosa. Y en Europa es diferente un poco la situación, pero también se dan estas circunstancias, y en Norteamérica estamos viendo como toda una parte que prácticamente tiene absorbido el Partido Republicano, dentro del Partido Republicano normal queda un 10%, el otro 90%, que es todo el entorno de Donald Trump y del movimiento MAGA, está pues prácticamente en unas posiciones casi insurreccionales, por decirlo de alguna manera. Un momento. Voy a decir una cosa solo para añadir Te voy a poner esto por ahí para poder pasarnos. Solo un pequeño apunte, ya si queréis pasamos a otra cosa, sobre lo de Hispanoamérica. Yo creo que ahí hay mucha mitología desde Europa. Es decir, lo que hay allí son movimientos populistas, sean de izquierdas o de derechas, o sea, yo sí que veo ese péndulo, pero eso de insurreccionales, todas las guerrillas están muriendo. De hecho, el ELN va a ser la próxima, ya están negociando. Lo que están ganando es procesos electorales. O sea, en realidad, esos ascensos que están teniendo es porque están ganando elecciones.
Veremos a ver qué pasa en Brasil, pero sea el que sea, pues es que es populismo exactamente igual ahora mismo. Entonces, eso de que es insurreccional, no sé, ya están gobernando desde hace mucho tiempo en países, los han arruinado, sí, no te voy a decir yo que no, pero por problemas de burocracia, de corrupción, de no saber planificar nada, de mantener, porque es que eso es capitalismo, o sea, siguen manteniendo lo mismo, aunque sea capitalismo de Estado, pero sigue siendo lo mismo. Allí hay propiedad privada, hay empresas, hay explotación del hombre por el hombre, hay de todo. Pero la cuestión es que yo lo veo como una cosa populista, y tanto los de izquierdas como los de derechas. Y creo que el problema que hay allí es ese, que es un populismo que además van del blanco al negro. En Brasil lo vamos a ver si hay cambio, y realmente los que salen perjudicados son los propios habitantes, o sea, los propios ciudadanos. Entonces, sé que esto no va a crear polémica, pero que quería hacer el hincapié para que se vea mi opinión de que no están en un proceso insurreccional, sino que es un proceso de populismo. ¿Qué veis en la izquierda actual? ¿Qué elementos veis en la izquierda actual que puedan tener, que puedan recordar al fascismo? ¿Hay algún elemento, sí o no? La ideología woke, el identitarismo, ¿recuerdan en alguna medida a lo que era el fascismo o realmente no tiene nada que ver? ¿Cómo lo veis? No quiero ofender a Roberto, pero bueno, sí me gustaría decir que, a ver, es verdad que en los sectores más extremistas y más radicalizados de toda esta izquierda, que otros sectores llaman indefinida, lo que sería woke y todo esto, hay algunas veces posiciones que, madre mía, que son totalitarias directamente. Muchas de las cosas que dice, por ejemplo, Alexia Ocasio-Cortez, o de las cosas que puede decir un Sanders en Estados Unidos o tal, pues sí, algunas veces realmente tienen atisbos totalitarios. Pero yo veo, y de verdad que no quiero ofender a nadie, veo posiciones más próximas o más entroncadas con lo que sería el fascismo histórico, en esa otra nueva vieja izquierda que está surgiendo por contraposición a la que llaman indefinida, y que sería toda esta izquierda que a mi juicio pues es rojiparda, o que está un poco en posiciones de mezcla entre el autoritarismo de izquierdas, pero con elementos de derechas, por ejemplo, con una pulsión nacionalista bastante preocupante, y que al final se parece mucho, salvando todas las distancias, pues a ideas como la cuarta posición de Dugin, o el movimiento nacional bolchevique, o todo este tipo de cosas que, trasladado a nuestra realidad, sin los extremismos de Rusia, en una sociedad como la española, como Europa occidental, podría estar más encarnada por esa especie de nueva izquierda que entronca con la más vieja, que de alguna manera entronca también por el otro lado con la derecha nacionalista autoritaria. Y no estoy diciendo nada extraño, porque esa hibridación entre ambas ha existido históricamente, y el mejor ejemplo quizá sea el del peronismo, ¿no? El peronismo, en el cual tienes una mezcla de ambos movimientos verdaderamente tremenda, o algunas de las partes de la falange antifranquista, ¿no? De los sectores que llamaban falange de izquierda o la auténtica, o este tipo de gente que de alguna manera hacen entroncar las dos cosas, ¿no? El autoritarismo culturalmente de derechas con el autoritarismo culturalmente de izquierdas. Yo veo más peligro de un posible fascismo, o de algo parecido al fascismo en nuestro tiempo, en ese movimiento rojipardo, o en esa izquierda más ortodoxa, digamos, o más cercana a los orígenes suyos y tal, que la que pueda haber en la izquierda woke. Y me gustaría aprovechar, y con eso termino, para responder a Roberto en algo que dijiste antes, que es muy interesante, respecto dices, no, es que esa izquierda, perdóname si no lo digo exactamente, esa izquierda nueva en la que tú no crees, el otro tipo de izquierda, de alguna forma es liberal o es capitalista, porque lo ha asumido todo lo que creéis vosotros. Yo creo que aquí hay algo que, fuera de la economía, si hablamos únicamente de cultura, de valores, etcétera, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que si bien es verdad que los liberales no han gobernado en casi ningún sitio, o solamente lo han hecho en coaliciones y muy poco, los libertarios en ninguno, directamente, etcétera, pero de 1945 para acá hemos vivido toda una serie de emancipaciones consecutivas de diferentes categorías o tipologías o segmentos de individuos que han ido consiguiendo cosas que hasta entonces les estaban vetadas,
se ha terminado el racismo en Norteamérica, se ha equiparado a la mujer, al hombre en infinidad de situaciones, se ha ido avanzando en eso. Luego, posteriormente, ha venido la equiparación también de las personas LGBT, etcétera. Se ha producido la revolución sexual en los 60, la mística en los 70, se ha acabado el poder terrenal de las religiones principales, bueno, salvo en dictaduras, pero bueno, en general en Occidente hablo, ¿no? Y todo eso han sido movimientos a los cuales inicialmente la izquierda no se ha sumado. Se ha sumado cuando el individualismo ha conseguido que todo eso se fuera haciendo realidad, y se han sumado a toro pasado. Se han sumado cuando no les ha quedado más remedio. El régimen castrista metía a los gays en campos de concentración. Y fue el liberalismo, el individualismo, el mercado, el occidente capitalista el que salvó a los gays de esa situación. Y mira, ahora en Cuba han hecho un referéndum el otro día en el cual han accedido al matrimonio igualitario con no sé cuántos años de retraso respecto a países como España o como Canadá o como los Países Bajos. Entonces, lo que vemos es que realmente, pese a no haber gobernado en casi ningún sitio, los liberales y libertarios, por otras vías, en la cultura, en la sociedad, como sea, han ido consiguiendo conquistas para el individuo, a las cuales la izquierda se ha ido sumando después, a toro pasado. Entonces, si es verdad que lo han hecho los liberales o los europeos, como has dicho tú, ¿por qué la RDA fue pionera en prácticamente todas las cuestiones relativas al LGTBI? Y se adelantó a todo al resto de países de Europa. Porque lo que dices no tiene ningún sentido. Es decir, lo de Cuba es porque estamos hablando del año 59, 60, 61, que a mí me parece deleznable el régimen cubano, más todavía. O sea, no es que voy a decir esto y va a parecer que soy yo defensor de Fidel Castro. Y siento decirte que posiblemente sea yo más anticastrista que tú, fíjate lo que te digo. Lo dudo, ¿eh? Sí, pues yo te digo que yo he hecho muchas cosas, ¿eh? O sea, te puedo asegurar que a lo mejor he hecho bastantes más cosas que tú, pues, en contra del régimen cubano. Y lo sigo haciendo. Pero te voy a decir de acción, o sea, de hacer, de jugarme yo mis cosas. Pero te voy a decir varias cosas sobre esto. En primer lugar, que en Hispanoamérica, en esos años, la homofobia era la norma. De hecho, incluso a día de hoy hay un retraso importante con comparación con lo que pasa en Europa. Entonces, hay otros regímenes populistas, no precisamente de izquierdas allí, que han hecho verdaderas barrabasadas también con los homosexuales. Sí. Ya, pero siempre ponéis el ejemplo de Cuba, qué curioso. Los demás no da igual. Cuando Fujimori, que no es de hace tanto, por ejemplo, se dedicaba a castrar indígenas, pues eso no se dice, ¿eh? Porque Fujimori es de los buenos, ¿no? Pues no sé para quién será bueno, pero para mí, desde luego... Para mí no. Para mí tampoco. Pero bueno, yo te digo que para mucha gente es muy bueno. Para mí, desde luego, que no. Pero la cuestión es que no es así. O sea, estáis como poniendo ejemplos concretos y es que si vamos a los ejemplos concretos, pues vamos a la RDA y no es así. Pero... Sobre la izquierda, perdón un segundo, sobre la izquierda eso de que se ha sumado, no, la izquierda no se ha sumado, la izquierda lo tiene hegemonizado. O sea, la izquierda os ha pegado un empujón y lo ha llevado muchísimo más adelante, para mí, para el precipicio, pero lo ha llevado mucho más para adelante. Entonces esto de, no, es que ha sido el liberalismo, bueno, pues depende, vamos a Polonia a ver qué tal están allí, o sea... ¿Y el rojipardismo? Y no eso voy a ir ahora. Y lo del rojipardismo, eso es como un saco de basura para mí. O sea, hay un saco de basura en el cual a todo el mundo que no concuerda con algo, lo tiras ahí, ¿no? Y lo metes ahí y atacas al grupo. Mira, es que a nosotros nos dicen lo del rojipardismo, pero es que yo no me identifico nada, porque yo soy antiduguinista a muerte. Tengo amigos que están en la cárcel en Rusia por ser comunistas y por confrontar con el régimen de verdad, haciendo cosas, no subiendo tweets como algunos comunistas de aquí. Y a mí me enerva la situación, porque claro, a mí me meten en ese saco y me meten con gente que lo más que ha hecho es poner tweets, apoyar a Putin y apoyar a Rusia haciéndose el sabiondo desde su casa. Y es un fenómeno amplísimo, o sea, de que hay cientos de personas así. Y a mí se me retuercen las tripas al verlo, porque ¿qué tengo yo que ver con esa gente? ¿Qué tengo yo que ver con tradicionalistas católicos? Yo que soy ateo, pero ateo a más no poder. ¿Qué tengo yo que ver con un católico tradicionalista? Si a mí no me importa para nada conservar nada, yo quiero hacer la revolución. Pero es que, claro, comparar a gente... Yo para ti soy un fascista de tomo y lomo, ya te lo digo. O sea, no me conoces, pero yo para ti soy un fascista. Pero te voy a decir una cosa. Comparar gente que se dedica a poner tweets, a hacerse el rojipardo, como has dicho tú, con, por ejemplo, Lenin o Stalin, que son monstruos para ti, pero gente que ha hecho una insurrección armada, que ha hecho la revolución, gente que se ha dejado los cuernos por cambiar las cosas. Independientemente de que sean un monstruo, el monstruo de Argen para ti. Pero comparar a un tuitero con un tío que le metieron 3 veces en Siberia, que se escapaba y volvía, es ofensivo para esa gente que de verdad quería hacer algo, aunque sea el terror para ti.
Pero comparar todo y decir que es todo lo mismo y que es una fusión entre, has hecho hoy como 27 encajes de cosas, a mí me parece hacer lo mismo que hacen los progres con el fascismo. Que ellos dirían que tú eres ultrafascista. Y de hecho te digo una cosa, a ti y a mí nos meterían, mira, yo estoy en el de los rojipardos, pero mira, que hay otro que es el de los fascistas, ahí tengo yo un sitio, pero es que a mi lado estás tú sentado. Seguro, no con tu libro, estás ahí sentado. Bueno, tú vamos. Tú estás en puesto de honor. Yo por descontado. Bueno, yo he de decir que es verdad, no se puede comparar a alguien que escribe tweets, que es una actividad pacífica, con otra persona que organiza un Estado responsable de decenas de millones de muertos. Si hay que hacer una comparación, yo me quedo con el tuitero. Pero bueno, son... Es que para mí está como a vuestro servicio, claro que sí. Claro. Bueno, aparte de esto, quería terminar porque la verdad se está alargando demasiado. Preguntaros qué veis de elementos fascismos en esta nueva, hemos hablado de una nueva izquierda, pero es que hay una nueva derecha, que también es identitarista, que es nacionalista, no es partidaria, quiero decir, no promueve una extensión de las fronteras, un imperialismo como sí ocurría en el caso de la Italia fascista, por ejemplo, pero sí es nacionalista. ¿Qué veis de fascismo en esta nueva derecha? Sí, empieza por ti. Como quieras. Bueno, a ver, yo en esta nueva derecha, bueno, los que me conocen ya lo saben, soy muy crítico con ella. Me preocupa muchísimo porque veo que es profundamente antiliberal. Ellos se llaman iliberales. Orbán acuñó en 2014 el término de democracia iliberal y Estado iliberal, pero posteriormente ahora los principales teóricos en Estados Unidos, Rino y todo ese tipo de gente, Vermeil, están hablando más de postliberalismo, que es el término que principalmente utilizan aquí pues la gente de disenso, por ejemplo, y ese tipo de grupos, ¿no? Y claro, postliberalismo es cancelar el liberalismo. Y uno no sabe muy bien si lo que quieren cancelar son las 7 últimas décadas desde la Segunda Guerra Mundial, que ellos ven como el precipitarnos hacia el abismo del individualismo y de lo woke en lo cultural, no sé exactamente qué es lo que dicen, o si lo que quieren es ir mucho más atrás y cancelar el liberalismo entero desde la Ilustración, es decir, toda la aportación cultural de 3 siglos que nos han llevado de la pobreza, la miseria y el no tener ni penicilina a pisar la luna. Entonces yo creo que la civilización occidental basada en el liberalismo clásico, con todos sus defectos y con todas sus sombras, que sin duda las tiene y muchas, es el cenit de la civilización humana. Y eso no deberíamos perderlo, y quizá es el momento de bajar a defenderla en unos momentos en los que una parte de la derecha, lamentablemente, pues se ha echado al monte y se ha trasladado a posiciones en las que quiere cancelar absolutamente todo y quieren cancelar el liberalismo clásico. Y ya no están ni siquiera en posiciones conservadoras. Yo no soy conservador. Tengo muchísimas discrepancias con los conservadores. Creo, como Hayek, que el liberalismo es simultáneamente, decía, el liberalismo es simultáneamente lo opuesto al socialismo y al conservadurismo. Estamos enfrente de los dos, ¿no? Bien. Pero yo, sin embargo, puedo trabajar con conservadores. Entiendo que los conservadores son gente demócrata, dialogante, con la que puedes tener pues diferencias en el Parlamento, por ejemplo, pero con la que se puede trabajar porque es gente que no es insurreccional, que cree en el debido proceso, que normalmente han estado a favor de la institucionalidad democrática, etcétera. Y para mí, pues un conservador era, por ejemplo, Winston Churchill, que combatió al fascismo en los campos de batalla, o es Margaret Thatcher, que tuvo diferencias fuertes frente a los sindicatos, mientras que esta derecha actual crea sindicatos filofascistas en Italia, en España. En la campaña electoral de abril en Budapest, de la reelección de Orbán, hubo una reunión de sindicatos de derecha radical de toda Europa y terminaron cantando el Faccetta Nera y el Cara al Sol. Entonces, con eso es con lo que nos estamos enfrentando ahora mismo, ¿no? Y verdaderamente sí, me preocupa mucho. Yo creo que eso ya no es ni conservadurismo. Es decir, han dado un paso más allá hacia algo. Siguen teniendo un pie en el conservadurismo y en la democracia. Pero el otro pie no sé exactamente dónde lo tienen y creo que es muy preocupante y que
y que hay que poner coto a lo que está sucediendo. A mí me gustaría que la izquierda civilizada pusiera coto a la extrema izquierda radicalizada e insurreccional, y que la derecha civilizada y los conservadores normales en Estados Unidos, por ejemplo, y también aquí en Europa, pues pudieran tener un poco la capacidad de ser los primeros que hicieran un cordón sanitario, que creo que es necesario por ambos lados, a la extrema izquierda y a la extrema derecha, para evitar que determinadas posiciones nos puedan llevar a nuevas formas de totalitarismo. Bueno, yo no coincido con la parte de la cancelación, tengo que decirte, bueno, ya lo sabes, pero adelante. Bueno, yo quiero decir una cosa también con respecto a lo de antes, coordinando las dos. A mí me parecen como las dos caras de la misma moneda y creo que se retroalimentan unas a otras. Michel Clouscar, él decía que esta nueva izquierda iba a terminar implantando el pensamiento único y que eso va a ser el nuevo fascismo. Yo ahí no estoy de acuerdo, pero creo que sí que crea las condiciones para que precisamente pueda venir esta como nueva derecha, otra bastante peor después, y que pueda llegar incluso a implantar y a dominar en determinados países. O sea, yo sí lo veo con preocupación. Con respecto a cómo llega aquí, la izquierda que tenemos aquí está copiada de la de Estados Unidos. De hecho, vamos con años de retraso, pero vamos cada vez quemando más etapas para ser exactamente igual que la de allí. Y a mí lo que me ha sorprendido en estos últimos años es que la derecha también lo ha hecho. Es decir, yo de repente estoy impresionado de ver que la derecha que ha empezado aquí a contestar un poco a eso es una derecha que se inspira en la derecha norteamericana. Y lo que están es copiando lo de allí y traerlo aquí. Entonces, en el fondo, estamos importando las miserias de Estados Unidos aquí y luego nos vamos a comer nosotros. Porque la respuesta de la derecha aquí en España no está siendo la clásica de la derecha tan más tradicional, más reaccionaria, más rancia, entre comillas, ¿no? en lo histórico, sino que es una derecha como más moderna, más... No sé, yo cuando he visto y para mí es derecha radical, pero no es ni fascismo ni nada por el estilo Vox, pero yo, por ejemplo, cuando veo las cosas del Viva Vox, pues es que me parecen más modernos que los de Podemos. O sea, yo vi lo último y dije, menuda fiesta han montado. O sea, estos saben montar fiestas. En plan, estos saben cómo... No, es verdad. Era como un espectáculo. Digo, estos tienen los mejores community managers, los mejores. Pero moderno. Más que la derecha rancia de cura, de la Inquisición. Era el pueblo español de Barcelona, el stand de Asturias con un tío haciendo madriñas. Sí, gente bailando reggaetón, que también lo vimos, y dale a tu cuerpo alegría Macarena y cosas que Franco se está revolviendo en su tumba. Entonces yo creo que más modernos que la típica derecha golpista española, sí son. Y creo que lo que hacen es copiarse mucho de los Estados Unidos, y en estos años creo que lo vamos a ver más y se van a ir adaptando más al rollo de Donald Trump y de esa derecha que a lo que estamos acostumbrados aquí de derecha más... Es que es tradicional, pero entre comillas, más tradicional. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas. No sé si tenemos, para empezar... Sí. Bueno, pues venga. Venga. Bueno, yo quiero dar las gracias al instituto por traerme, y quiero decir una cosa porque por mi forma de hablar, yo soy muy vehemente, parece como que le odio, y a lo mejor hay gente luego que me pone en los comentarios, oh, has tratado mal a no sé quién. No te trato mal. Me ha parecido una persona encantadora y respetuosa, pero hay que tener en cuenta, y voy a hacer un poco de broma aquí, pero si ya saben cómo soy, obviamente yo soy comunista y aquí vengo a pelearme, y si me sentáis con una persona liberal libertaria, pues obviamente si hablamos de política, ¿cómo no nos vamos a pelear? O sea, creo que es una obligación, y creo que eso lo ha hecho, a lo mejor él me quiere estrangular, no lo sé, pero yo creo que es lo que ha hecho que esto sea mucho más interesante, porque si no, esto sería muy aburrido. Así que bueno, dar las gracias al instituto y gracias a ti por estar aquí conmigo. No, bueno, muchas gracias a los dos. Hay una idea que no es, digamos, estrictamente liberal, ni tiene por qué ser exclusivamente liberal, pero que es claramente liberal, y es que las personas pueden cambiar de forma de parecer. Y si las personas pueden cambiar de forma de parecer, yo puedo criticar tus ideas, y eso a ti como persona no te toca, porque hoy tú podrías cambiar de forma de pensar y yo también. Lo contrario es algo estrictamente antiliberal, que es lo que realmente encaja con la definición de odio ideológico, que es esta idea de que yo te odio porque eres judío y piensas como los judíos,
yo te odio porque eres burgués y piensas como los burgueses, o más modernamente, yo te odio porque eres un hombre y piensas como los hombres, ¿no? Esa identificación de la persona, de su sexo, de su condición racial o económica, con su forma de pensamiento como algo propio, pues sí lleva a... Pero sin embargo entendemos que, bueno, esto es un debate, lo importante son las ideas, tú has traído las tuyas, no es que las hayas traído, que las has traído, es que te hemos invitado para que las traigas y desde luego estamos encantados tanto contigo como contigo, Juan. Y dicho esto, no sé si hay alguna pregunta, me imagino que sí, porque ha sido la cosa muy aclarada y hay un montón de gente. Yo es por aportar un poco, también al inicio del debate ha habido un poco guerra de citas, yo quería saber tu opinión, Juan, en concreto sobre algunas citas también de fascistas clásicos. Muy corto, no, súper rápido. Por ejemplo, la cita de Hitler, en la que dice que el socialismo, a diferencia del marxismo, no repudia la propiedad privada, a diferencia del marxismo no implica la negación de la personalidad y a diferencia del marxismo es patriótico, y que dice, podríamos habernos llamado el Partido Liberal, pero escogimos llamarnos nacionalsocialistas. También hay frases de Mussolini, por ejemplo, diciendo que en materia económica somos liberales porque creemos que la economía nacional no puede confiarse a órganos colectivos y burocráticos. Después del experimento ruso basta de todo esto, devolveré los ferrocarriles y telegrafía a manos privadas, porque el estado actual de las cosas es indignante y vulnerable en todas sus partes, en 1921. También quería saber qué opina sobre el apoyo de grupos como Coca-Cola, IBM, Opel, etcétera, al nazismo desde el extranjero. Gracias. Bueno, dos cuestiones. La primera, 1921, has dicho. Efectivamente, ahí hay toda una evolución. Luego, si quieres, como creo que vamos a tomar algo después, o te podemos ver un poco sobre la evolución de esta gente. Al final, ten en cuenta que este hombre se sale había sido director del periódico, me parece, o de la revista del Partido Socialista Italiano. Se sale de ahí, por lo tanto está repudiando inicialmente el socialismo, pero luego empieza a construir el movimiento fascista y cada vez empieza a dar pasos más en esa dirección. Y ya las últimas citas, simplemente de las que tenía yo por aquí, ya de mediados de los 30, son tremendas. Y después, bueno, vemos la evolución de la Italia en guerra, igual que de la Alemania en guerra, y es que dices, bueno, si esta gente hubiera ganado o por lo menos hubiera conseguido mantener el poder en sus países, a lo que habrían llegado, con toda seguridad, no habría sido de ninguna manera a un régimen liberal, democrático, capitalista. Habría sido otra cosa, pues probablemente para decirlo finamente, con una economía extremadamente intervenida. Probablemente como Pinochet, ¿no? Pues precisamente en sus sí, al principio. No, porque Pinochet, vamos a ver, Pinochet es un desastre, es un asesino, es un tipo que es un violador de derechos humanos con el cual yo habría estado absolutamente en contra, y no es un capitalista porque además es militar y es imposible ser militar y capitalista. Bueno, eso ya es una putada, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que Pinochet no es de ninguna manera un capitalista. Eso sí, es un tipo que dice, yo no tengo ni idea de economía y para esto voy a llamar a los que saben. Y entonces llama a Hernán Bucci y a Piñera y a tal, que se los trae de Chicago para que lleven la economía, porque el tipo no sabe nada de economía. Entonces es un asesino que mete a la gente en helicópteros y los tira al mar y todo lo que tú quieras. Estaremos de acuerdo 100% en eso. Pero desde luego no es él un capitalista. Es alguien que deja a los capitalistas llevar la economía durante unos años. Nada más eso, ¿no? Entonces... No, él no era un capitalista. Sobre la otra pregunta, las empresas, las IBM famosas y otras empresas que durante los primeros años defendieron, de alguna manera se aliaron con, sí, lo he dicho anteriormente, yo creo que hubo un error muy grave que podríamos estar viendo en los próximos años ocurrir de nuevo, de sectores del empresariado, sectores de lo que vosotros llamaríais la burguesía, e incluso algunos liberal conservadores, más conservadores que liberales, aliándose con posiciones de extrema derecha en general, por pensar que de esta manera van a combatir mejor
a la extrema izquierda. En Europa todavía no vemos esto. En América Latina sí, donde todo está mucho más polarizado y entonces prácticamente es que no puedes estar más que o en un extremo o en el otro, por lo de los populismos que comentaba Roberto, que estoy de acuerdo. Yo creo que aquello fue un error enorme, pero como lamentablemente la condición humana es tropezar 2 veces en la misma piedra, pues no me sorprendería que volviera a ocurrir, y por eso yo trato de asumir un poco ese papel modestamente de alertar a los liberales y a los libertarios de no caer en ningún tipo de alianzas con la extrema derecha porque son tóxicas. Hola. Bueno, yo quería saber, o sea, estuvisteis hablando un poco entre la conexión de la nueva izquierda, así más, digamos, indefinida, como le llamáis, y comunismo y liberalismo, y me gustaría saber si no veis en parte cierta responsabilidad del subjetivismo propio de la escuela austríaca o incluso del liberalismo en general, en tesis como que puedes decidir tu género o que puedes decidir en última instancia. A mí se me parece mucho a la premisa del cliente siempre tiene la razón. El individuo impera incluso sobre lo que materialmente no debería poder decidir. O sea que yo veo ahí una conexión, no sé qué opináis. Yo, hombre, claro que veo esa conexión, pero porque hay muchos preceptos, sobre todo en lo social y respecto al individuo, que están de acuerdo. Así es que viene del liberalismo. De hecho, esta izquierda que tenemos ahora, la nueva izquierda, está totalmente influida por el liberalismo. En lo económico no, pero en lo social sí. Y yo conozco muchos liberales, que aquí a lo mejor no pasa porque a lo mejor tú eres libertario y es distinto, pero hay muchos liberales que me lo admiten. O sea, obviamente, o sea, es que con la autodeterminación, es que vosotros defendéis la autodeterminación de todo. Es que los liberales no defienden las fronteras, o sea, hoy no hemos hablado de eso, pero el Estado tiene que ser lo mínimo posible. Entonces, claro, es que hay problemas como la inmigración, etcétera. Es que en ese tipo de cuestiones tiene la misma posición que esa izquierda. O sea, en lo social son tremendamente similares. Y sí que es verdad que hay como una tibia reacción respecto a algunas cosas porque ya se está yendo de madre, pero lo que es el fundamento y de dónde surge, vamos, es que es claro, o sea, solo hay que observar los hechos para ver que tiene una gran influencia. Y de hecho, cuando hablan incluso esos representantes de la izquierda, por ejemplo, es que yo creo que es la peor, pero a la vez es la mejor porque no es capaz de ocultar las cosas. Pero Irene Montero, por ejemplo, cuando habla, y cuando habla de los hijes y la autodeterminación, sí, es muy ridículo, es muy ridículo. O sea, seguramente lo veáis todos como algo ridículo, pero si tú ves cómo ella lo fundamenta, no es que una persona tiene que poder, o sea, es que hay cosas que no, que es individualismo. Claro, habláis de, no, es que es el colectivismo. Pues Irene Montero tiene muchas cosas que es, o ese tipo de gente, profundamente individualista, y en ese sentido no se diferencia tanto. Si yo, por ejemplo, hablamos con ella sobre el tema de la inmigración, yo he escuchado a gente, por ejemplo, en el debate que tuve con Rayo, lo que él dijo de la inmigración, a mí no me pareció muy distinto, la verdad. Me pareció bastante similar, por eso se lo saqué, porque ya lo sabía. Entonces, sinceramente, creo que es algo manifiesto, que tienen muchísimo en común, pero tienen mucho en común porque beben de ellos. Y en ese sentido, pues, son un poco de la misma familia, lo social. ¿Puedo acotar una cosa un segundo? Bueno, venga, va. No me dejas notar lo de Chile, ¿eh? Venga, va. A ver, Toma. no, sencillamente, estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho, curiosamente, pero te digo una cosa, no es que esa izquierda esté, o sea, no es que el liberalismo haya sido influido por esa izquierda, es que el liberalismo o el individualismo ha conseguido conquistas en estos 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, y la izquierda, reitero lo de antes, ha tenido que irse sumando, porque lo que no hemos ganado a lo mejor en la política, lo hemos ido ganando en la sociedad. Aguanta, Roberto. Bueno, yo quiero decir algo también sobre esto. O sea, me hace gracia porque es que estoy escuchando a un amigo mío, que es uno de los ideólogos de Vox, diciendo, no, pues es que el marxismo viene del liberalismo, son lo mismo y demás, ¿no? Entonces, claro, os oigo y digo, bueno, pues es que estoy oyendo aquí a mi amigo este. Esta idea de la autodefinición, ¿no? Yo como persona me autodefino y digo pues que yo por ejemplo, digo que soy una niña de 9 años, ¿no? Por ejemplo, o cualquier otra cosa. Y entonces eso es como esa emancipación, y es verdad que es una de las ideas típicas de la Ilustración, y es la persona la que decide qué es lo que es y qué no es, pues entonces es
individualismo y ahí está claro, ¿no? Sin embargo, es curioso observar cómo las personas que proponen esta serie de ideas son personas que son muy de izquierdas y quieren una gran actuación por parte del Estado, por un lado. Por otro lado, siempre se habla en términos estrictamente colectivos. Es decir, tú eres una mujer o eres un hombre o eres de género fluido o lo que sea, pero siempre hay una realidad puramente ideológica que se superpone sobre el individuo. Es decir, no se ve el individuo como lo que realmente es. Yo entiendo el individualismo como el reconocimiento del individuo tal como es. Yo puedo decir que soy una niña de 9 años y puedo decir que la gravedad pues no funciona, que es una ley que funciona a veces y otras veces no. Pero es que eso va en contra de la realidad. Es que esto no, o sea, tú no puedes definir la realidad desde un presupuesto estrictamente ideológico. Y eso vale para las personas como vale para todo lo demás. Yo no veo esa relación de forma necesaria. Sí, claro, cómo no. Una cosa muy breve. Es que eso de que va con la realidad, es que el liberalismo para mí, muchos de sus preceptos se basan en cosas ideales también. Entonces, el individualismo en sí, que es lo que defiende esta gente, no es como algo colectivo. Es decir, en el monólogo puedo hablar de colectivo, pero cuando se habla del derecho de una persona a incluso a cambiar, a fluir, etcétera, etcétera, que es lo que se está diciendo, eso que tiene que ver con el colectivo. Es una persona que, desde mi punto de vista, pues está como está y está haciendo esos cambios y son cosas que hay que aceptar porque ellos individualmente dicen que lo tienes que aceptar. De hecho, cuando una mujer trans dice que es mujer y punto. O sea, ese es el lema. O sea, eso es lo que ellos retuitean, citan, escriben. O sea, eso es individualismo puro y duro. Es decir, no tiene nada que ver con el colectivo. Aunque sea algo irreal y que la gente diga, estamos viviendo una distopía, eso es individualismo. Entonces, eso tiene más que ver con el liberalismo que el malvado colectivismo genocida, claramente. Bueno, el debate ha sido súper interesante y sobre todo muy entretenido. Yo les quería preguntar a los dos, es una pregunta un poco, que es una pregunta muy corta, de respuesta un poco larga, pero bueno. A mí me gusta saber de la gente con la que veo debatir y bueno, sobre todo gente pues que se dedica al ámbito del debate y de la divulgación, es su programa de máximos, es decir, hoy, 2022, octubre en España, ¿cuáles serían los pasos a seguir tuyos, de Roberto, y tuyos para conseguir un modelo de Estado o de nación ideal? En el caso de Roberto también me interesa mucho el papel de la nación dentro de tu modelo de Estado que pudieras tener. Eso tiene una respuesta súper corta en mi caso. Para mí, el de máximos es la revolución socialista. Pero es que el desarrollo es en base a... Los liberales se enfadan mucho cuando lo hago, pero es en base a condiciones materiales y no estoy haciendo futuribles, que creo que es lo que habría que afear y lo que no está bien. Pero para mí el objetivo final es la revolución socialista. Y sobre lo nacional, para mí lo nacional tiene importancia en el sentido que es una cosa que aglutina y que hay que poner al servicio del cambio, de la transformación, y precisamente alejarlo del nacionalismo y más aún del nacionalismo exacerbado. Yo me considero patriota, pero patriota revolucionario. Y creo que precisamente esa fusión del patriotismo con el movimiento obrero creo que puede llevar a cosas muy grandes. Y es una cosa que pienso firmemente. Sobre mi posición, parece que lo estoy escondiendo, pero no es verdad. O sea, tengo un libro que se llama Introducción al Comunismo, te invito a que lo mires, está el PDF en mi web, y ahí detallo lo que pienso claramente. O sea, que no es... Pero el objetivo es la revolución socialista. O sea, si os dijera otra cosa, pues sería un pintamonas que está mintiendo y diciendo, no, en realidad soy otra cosa. No, yo soy comunista, yo quiero la revolución, y la revolución no es algo pacífico, la revolución es el acto más autoritario que puede existir, porque es la imposición de unos frente a otros. Y es quitarle el poder a unos que lo tienen y lo van a defender por la fuerza, precisamente por la fuerza. Entonces, bueno, creo que con esto ha quedado claro que no me da miedo ni hablar de la violencia, ni de lo que... No sé dónde está el chico... Que no me da ningún miedo, que es que yo soy comunista. Ya, pero que es que no tengo ningún problema. Y soy un tío, además te lo voy a decir muy claro, soy un tío que está en la cárcel por... la acusación es montar brigadas para ir a combatir al ISIS, es decir, no soy un hippie. No soy un hippie. O sea, soy un tío... que no soy un hippie, soy un tío de acción. He sido un tío de acción toda mi vida y me voy a morir siendo un viejo de acción. O sea, soy así. Entonces, que no me da vergüenza. O sea, sé que en el ámbito liberal está todo el mundo fascista. Pero a mí, créeme,
Que me da igual cómo me vean los demás. A mí me importan los hechos, la realidad. Y cómo soy, no lo que opinen los demás de mí. No, pero yo no me enfado de nada, me lo estoy diciendo riendo, de que no tengo ningún problema. Es que nosotros los futuribles no. Nosotros somos más de lo concreto y los pasos que tenemos ahora para llegar a. Pero vamos, que te lo he dicho muy claro, o sea, que te he dicho hasta un libro para verlo, o sea, no te preocupes. Bueno, respondiendo a tu pregunta y después de escuchar a Roberto, caramba, a mí tampoco me da miedo hablar de violencia y de ese tipo de cuestiones. Yo creo que los liberales y libertarios vamos a tener que defendernos de ti, Roberto. Lo lamento muchísimo, pero vamos a tener que defendernos de ti. Es decir, tú vas a intentar hacer lo que ya han hecho otros de tu misma tendencia y de la contraria, que no es la contraria, que es la misma, pero bueno, que ha sido someter a los individuos a unos niveles de represión, de gulag, de checas y de paredón verdaderamente insoportables y trasladar a poblaciones enteras como los tártaros de Crimea a Siberia y barbaridades de todo tipo. Entonces, cuando pregunta el amigo desde el público cuál sería mi programa de máximos, ¿no? Me imagino que es la misma pregunta para los dos. Mi programa de máximos sería en el tiempo actual, porque dentro de 50 años podríamos hablar de otra cosa, pero en el tiempo actual, un Estado mínimo, un sistema minarquista, en el cual el Estado fuera el 10% de lo que es hoy. Hoy es una hidra que tiene tentáculos absolutamente en todas partes, que dirige la cultura, interviene la economía, instila los valores sociales, se ocupa de absolutamente de todo y que tiene sometidos a los individuos. Y mi programa de máximos y la carta a los Reyes Magos sería conseguir que el Estado se quedara en 4 competencias básicas que de momento son difíciles de devolver a la sociedad civil y que en todas las demás no existiera. Una persona mira lo de las hambrunas, cuando cita a Churchill, las promovía posta. Y murieron millones de personas, Bueno, soy conservador, no defenderé yo a Churchill. Lo he citado como ejemplo de un conservador que no soy yo. Bueno, a mí he de decir que Roberto no me ha asustado Juan, que ha dicho que apostaría por un Estado que tuviese el 10% de presencia. No sabía que eras tan socialista. Por ahora, todo es gradual. Me has dejado, luego me tranquilizas, y me lo estoy pasando fenomenal, seguro que vosotros también, pero también tenemos que terminar y entonces tenemos una última pregunta por ahí. Hola, buenas tardes, me llamo Santiago y soy socio del IJM, o sea que soy libertario. Y bueno, no, he levantado la mano antes que dijeras lo último. Yo tengo miedo de llevarte la contraria ahora, la cosa, pero vamos, no, de momento no, creo. Bueno, quería decirte un par de cosas, que dices que todos los liberales o todos los libertarios somos iguales, porque definimos como el fascismo se define, todo el mundo se acusa de fascismo y todo, entonces nada es fascismo. Creo que estás haciendo lo mismo con el capitalismo, por ejemplo. Todo es capitalismo, incluido el capitalismo de Estado. El capitalismo de los liberales es muy diferente del capitalismo de Estado de Bujarín. Era un capitalismo corporativista de grandes corporaciones, no es el capitalismo de Estado. Ni el capitalismo que dicen de Estado de China de ahora es el capitalismo de la economía de mercado, de la creatividad, de la inversión y todo eso. Capital hay en los dos sitios, pero hasta ahí, ¿vale? O sea, luego, respecto a la cuestión del individualismo, pues lo mismo, todo es individualismo. Todo es individualismo. Irene Montero es individualista y Kim Jong-un es individualista porque cuando dice que todas las personas se peinen de la misma manera está hablando de individuos. ¿Estás diciendo eso? Sí, estás diciendo eso. Porque Irene Montero, la diferencia entre los liberales y Irene Montero es que Irene Montero obliga a todo el mundo a hacer eso y los liberales lo que decimos es que si alguien quiere sentirse identificado, pues que se identifique y si no, que no. No es lo mismo ni por el forro. Estás hablando de que individualismo es lo mismo, o sea, como Kim Jong-un, claro que habla de individuos, Irene Montero, pero todos nos hacen ser a todos iguales, Irene Montero, y el liberalismo no.
Esa es una diferencia muy grande, no voy a poder decirlo, a lo mejor no llevo razón, pero bueno. Y como no voy a debatir, bueno, esto son preguntas, pero estoy debatiendo, pues ya no sé. Vamos, son otras cosas diferentes. Bueno, yo, en primer lugar, lo del individualismo, o sea, el individualismo es en este caso, una actitud, y yo lo que he hablado es de lo económico y lo social. O sea, Irene Montero no te obliga a ser trans, ni obliga a nadie a ser trans, que es lo que tú prácticamente estás diciendo. No, yo lo que he dicho es que es precisamente el individualismo, pero si es que es lo mismo que dice ella, lo que has dicho tú es lo mismo, es decir, ella no te obliga a ser trans. No, es que no es lo mismo. Y lo de Kim Jong-il ya no sé, no sé. Pero yo te agradezco mucho la intervención porque me has dado una oportunidad de explicar algo fantástico. O sea, yo te lo agradezco de verdad. Porque, claro, es que vosotros estáis hablando del capitalismo. El capitalismo es un modo de producción. Entonces, todos los que defienden la ideología de ese modo de producción, obviamente son capitalistas o procapitalistas, en ese sentido. Antes han dicho lo de Pinochet, no es militar, no es capitalista. Bueno, pero está al servicio de los capitalistas, que él mismo lo ha dicho, pues el efecto es el mismo. Entonces, yo lo que he dicho, dice, no, es que son lo mismo. No, yo diferencio unos de otros. Yo no te voy a decir a ti, que porque seas liberal, que eres un fascista. Pero si defiendes el capitalismo, igual que para mí, lo defiende el fascismo. Ya está, eso no es un insulto. Es que siempre que digo algo así, no es tu caso, pero la gente como que se rebota mucho y no tampoco tiene mucho sentido, la verdad, no pasa nada. Pero que no es que diga, no, todo es capitalismo, como si fuera una ideología, no, yo lo diferencio, pero es que yo hablo del modo de producción y de la gente que defiende ese modo de producción. Yo te lo agradezco porque antes no lo he dicho contigo y ahora por lo menos sabes lo que pienso. Sí, que pasa simplemente esto por aquí, sí. Sí, no, simplemente al hilo de lo que comentabas, una reflexión, es decir, vosotros habláis siempre del capitalismo como un modo de producción. ¿Puedes responder a la pregunta? Porque a mí no me habéis dejado contestar a la de Chile, por ejemplo, y me la ha dejado a huevo. Claro. Soy el moderador. Responde a la pregunta. Es profundamente injusto. Tienes que contestar a la pregunta. Responde a la pregunta, y si no, dame el micrófono. Bueno, entonces, Sí, no sé cómo venga. Bueno, he dicho que era la última pregunta, pero como me ha pedido en la voz Juanlo y tiene enchufe, literalmente, pues le voy a ceder el... Bueno, primero, siento mucho lo que ha pasado con el audio, no volverá a pasar. A ver, yo creo que Roberto es que ha respondido justamente a lo que ha pasado antes con el tema de individualismo o colectivismo. Tú has hablado de individualismo social y económico, pero es que los liberales principalmente hablamos del político. Es decir, la diferencia con Irene Montero y con nosotros es que a mí me da igual que José Carlos, por ejemplo, se autoperciba como una persona de 20 años, si quiere, que los tiene. Y más, es completamente irrelevante. La cuestión es que Irene Montero obliga al resto de personas con sus leyes que yo perciba a José Carlos de esa forma. Entonces, la diferencia es completamente cierta. Has hablado del individualismo social y económico, pero no del político. Y ya está, bueno, simplemente... Bueno, un momento. Me encanta porque es que Juan lo ha dicho lo que yo quería decir, que es que, claro, Irene Montero te permite a ti decir que eres una mujer, pero es que me obliga a mí a pensar que tú lo eres, y eso es lo... Toma. No he hablado ahí del individualismo político, pero sí he hablado de ese individualismo en otros momentos del debate. Es decir, en ese momento justo no, porque hemos hablado justo de lo económico, de lo social, para expresar en lo que sois más antitéticos y en lo que, desde mi punto de vista, y sin ánimo de ofender, sois bastante similares. Pero sí he hablado de ese individualismo político también. Y en ese sentido, obviamente, como está más enfocado a otras cuestiones, pues sí que tiene una visión, a lo mejor esta gente, más colectiva que vosotros. O sea, eso es obvio. Pero eso no quiere decir que no promuevan el individualismo en otras cuestiones, incluso en las políticas también. Porque de hecho lo podemos ver en cuanto a, por ejemplo, la personificación de esas figuras, de cómo son sus grupos, de otras 40.000 cosas. Pero bueno, que no es el tema ahora. Pero simplemente quería hacer ese hincapié de que en ese momento no, pero que en otros momentos sí he hablado del individualismo político. Muy bien, pues nada, con esto ya damos fin a este debate. Quiero agradeceros a vosotros vuestra presencia aquí, a todos los que nos han seguido desde casa y nada más, a los que estéis aquí. No sé si podemos ahora quedarnos un ratito más y tomarnos algo. Muchas gracias.